Vamos a continuar con la serie de Filipenses. Para mí, este es uno de los temas centrales de esta serie de temas. ¿Cuál era el problema de la iglesia de Filipo? Según hemos estudiado. Yo todos los sábados voy a preguntar lo mismo mientras estoy hablando de esto. Porque yo quiero que a nadie se le olvide cuál era el problema de la iglesia de Filipo. Entonces, ¿cuál es el problema cuando una persona se cree el mejor? El orgullo. Ese es el problema, el orgullo. Y el orgullo sigue siendo el más grave de todos los pecados. El pecado del adulterio, de la fornicación, de todos los pecados que nosotros creemos horribles y abominables y que estamos dispuestos a señalar a cualquiera que lo cometa. Todos esos pecados son insignificantes en comparación con el orgullo. Porque todos esos pecados tienen su fundamento en el orgullo. El adúltero, ¿dónde creen ustedes que se fundamenta? En el orgullo, porque él se busca otra mujer porque cree que la que tiene no se la merece. Cree que se merece una mejor. Ahí se fundamenta, en el orgullo. ¿El egoísta en qué se fundamenta? Porque una persona que se mete en la cocina y se quiere comer todo y dejar a los demás sin comida, ¿qué cree? Que él es el único que se merece comerse todo lo que está ahí. Y cuando una persona se ofende por cualquier cosita, por cualquier cosa, ¿por qué se ofende? Porque él cree que no se merece ese trato. Él no piensa, este pobre loco no me ha tratado bien. Sino él dice, me están tratando mal y yo merezco. Porque la ley del pecado, dijo un profesor nuestro, es la ley de los justos merecimientos. Merezco, merecemos. Y aquí de cualquier lugar sale alguien que tiene problema de cordura. Y nos hace o nos dice cualquier cosa. ¿Y qué? En Cuba dicen, debajo de cualquier piedra sale un sapo. Porque en Cuba un sapo es una persona que está sapeando, viene a poner la cosa mala. ¿Y tú vas a dejar que cualquiera descontrole tu vida? ¿Tú vas a permitir que cualquier persona te haga ver de un modo que no sea el correcto? Hay personas que tienen, no se puede decir la virtud, la desvirtud de descontrolar cualquier cosa. Cualquier cosa. El tema del capítulo 2 de Filipenses muestra el orgullo humano frente a la humildad de Cristo. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Tal vez alguno diga, ya el pastor va a empezar a hablar de cosas imposibles. No estoy diciendo que lo vas a lograr. Estoy diciendo que haya el mismo sentir, el mismo deseo que hubo en Cristo Jesús. Aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y al tomar la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando señala y muerte de cruz, está diciendo la peor, la más terrible de todas las muertes. Porque un crucificado no era más que un muerto vivo. ¿Por qué digo un muerto vivo? Porque cuando tú estabas crucificado, yo al menos no conozco la historia de alguien que se hayan arrepentido y lo hayan bajado de la cruz. Pero ya yo dije anteriormente en otra explicación que los crucificados normalmente estaban hasta una semana para morirse colgados en la cruz. Y que la historia registra casos de 15 días crucificados. La mayoría saben de qué morían. Deshidratación. Pero una buena parte saben de qué morían. De tétanos. Y dicen que los dolores del tétano son de los más grandes que se
se conocen cuando se pasma las articulaciones, nada se puede mover. Era una muerte sencillamente horrible, cruel. Hoy en día la lucha de los gobiernos es hacer la muerte, si es que se puede decir la palabra, si es que existe, lo más feliz posible para los que van a morir. César los hacía decir en el circo romano: César, los que van a morir te saludan. Tenían que decir los condenados. Hoy en día los que son condenados a muerte, está la inyección, está esto, está lo otro. La cuestión es hacerles la muerte feliz. Ahí está el secreto. No sé si hay muerte feliz. En los versículos del 5 al 8, el apóstol Pablo presenta cómo debería pensar y ser un cristiano respecto de los desinteresados sentimientos de Cristo. Tú no tienes el derecho de elegir de qué muerte vas a morir, pero Jesús eligió de qué muerte iba a morir, porque Jesús es inmortal y Él eligió morir por ti y por mí. ¿Pero de qué forma lo hizo? Es evidente que Pablo desea mostrar los verdaderos sentimientos y principios que rigieron la vida del Salvador del mundo para rescatarnos. Entonces despliega con meridiana transparencia el asunto de la eternidad de Cristo. Para Pablo hablar de la humildad de Cristo, del desinterés de Cristo, ¿qué hace? Lleva a los filipenses a pensar en la vida celestial de Cristo. ¿Y saben ustedes? La mayoría de nosotros no piensa a menudo en la vida celestial de Cristo. Pensamos en el Cristo humano, en el Cristo que murió en la cruz en esta tierra. Y algunos han llegado a pensar y hasta decir que Jesús fue un revolucionario, que luchó, que fue un hombre como nosotros, que quería el bien para los pobres. Y esa no fue la misión ni la labor de Jesús. Por eso el apóstol Pablo presenta las renuncias y negaciones voluntarias que realizó para salvarnos de las consecuencias del pecado. ¿De qué vamos a hablar aquí ahora? De las renuncias y negaciones que Jesús tuvo que hacer para poder venir a esta tierra a salvarnos. Y Pablo dijo eso para sugerirles a los filipenses las renuncias que nosotros tenemos que hacer en esta vida si pretendemos estar con Cristo por toda la eternidad. Y yo les voy a decir una cosa: ganar es fácil, lo difícil es renunciar. Renunciar a algo que tenemos, a algo que amamos, a algo que queremos, a algo que añoramos, así sea malo. ¿Es fácil renunciar a los vicios? ¿A los malos hábitos después que se tienen? No es fácil renunciar. Y esos hábitos son difíciles. Pero Pablo está diciendo, Jesús renunció a la grandeza eterna. Y vamos a ver cómo lo hizo. Versículo 6. Quien, aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios. No me gusta cómo está en esta Biblia. Yo quiero que me lo lea alguno que tenga otra versión allí. Muy bien, mi hermana. Siendo en forma de Dios. Ahí está el secreto de este tema. Por eso yo quise que me lo leyeran, porque aquí dice, quien aunque era de condición divina, pero no está usando la palabra clave que viene en el original, que aquí se transmite como en una paráfrasis, se transmite en condición, pero no es la traducción correcta. El cual, siendo en forma de Dios, porque los hispanos no entendemos bien qué es lo que Jesús era en el cielo, porque la palabra forma para nosotros no tiene el mismo significado que en griego, que hay dos palabras para forma. ¿Qué es la palabra forma para ustedes? ¿Qué es una forma? ¿Ven? Ese es el español. Pero en griego la palabra forma es morfé. ¿Y sabe lo que quiere decir? De la misma sustancia, de la misma consistencia. La palabra morfé no se refiere a la figura de afuera, se refiere a la constitución del material. Y Pablo dice, el cual siendo morfé de Dios,
el cual siendo de la misma constitución de Dios, Jesús no fue una apariencia de Dios. Jesús fue Dios, es Dios en todo el sentido y la extensión de la palabra. Por eso Él es Dios con nosotros, siendo morfé de Dios, de la misma sustancia. No podemos aceptar que Jesús es un Dios menor. Jesús es Dios. La divinidad de Cristo está expresada en Filipenses mejor que en ningún otro sitio de la Biblia. Porque la palabra morfé no deja dudas a qué tipo de divinidad tiene Jesús. La renuncia de su gloria inefable y eterna fue su primer sacrificio antes que morir en esta tierra. Imagínense, aquí en esta tierra. Yo les conté de un pariente que era anciano en una iglesia por no sé cuántos años. Cuando lo quitaron en unos nombramientos y pusieron a otro más joven, el sábado cuando leyeron allí los nuevos cargos, cuando él salió le dijo a otra pariente, hermana fulana, cuando yo no oí mi nombre allí de anciano, fue como si me hubieran tirado un cubo de agua fría en la cabeza. Imagínense a Jesús. La grandeza de Jesús, uno con el Padre. Pero no solo en propósito, en poder, en todo tipo de jerarquía, en consistencia. Y para aclarar esto explico. Si tú tienes una mascota, sea un perro, un gato, una cotorra, lo que quieras, tú no puedes ser morfé con ese animalito nunca, porque genéticamente no está hecho de la misma sustancia que tú. Pablo está diciendo, pero Jesús es de la misma sustancia que Dios. Aunque era de condición divina, no se aferró a su igualdad con Dios. Él podía haber dicho, soy Dios y de aquí no me salgo. Si pecaron, se fastidien. Si van a morir, buenísimo. No merecen otra cosa. Así habríamos actuado muchos de nosotros. Pero Jesús no, porque Él es amor. Y más allá del pecado, Él vio la necesidad humana. Eva había sido víctima de un engaño. Y Él dijo, yo tengo que salvar a estos hijos pecadores. Y entonces dijo, no me voy a aferrar. ¿Qué cosa es aferrarse? Agarrarse. ¿Saben una cosa? Nosotros estamos poniendo excusas siempre para todo. Cuando hay una reunión, no, pastores, que yo no vine porque esto, porque lo otro, porque aquí, porque allá, porque esto. Esos son excusas. Pero son válidas, la sociedad moderna acepta casi cualquier cosa. Si Jesús hubiera puesto una excusa y hubiera dicho, ¿ustedes creen que yo voy a dejar este cielo tan rico que hay aquí? Con el poder que tengo me voy a arriesgar allá para que me claven en una cruz. Hubiera tenido razón, porque Él es Dios. Nada le exigía que hiciera otra cosa, sino el amor que sintió por nosotros. Pero dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Renuncia de un lugar celestial lleno de luz y magnificencia. Renuncia de su poder supremo. Lugar y poder son las dos cosas que más ha deseado siempre el ser humano. ¿Qué tú quieres cuando estás en un lugar? ¿El peor lugar o el mejor lugar? Nunca se me olvida. Era yo un muchacho, ya, adolescente. Íbamos para una pesquería, habíamos tomado un ómnibus lleno, repleto, que no cabía nadie más. Y por el camino paró a montar una persona. De las muchas que había, de las cientos que había en todo el camino, que la guagua no paraba, paró a montarlo porque era un viejito, un ancianito. Y subió. ¿Y qué necesitaba? Pero nadie le dio el asiento. Y le dijo al chofer, yo necesito un asiento. Y el chofer le dijo, viejo, te recogí, pero ¿qué quieres que yo haga? No hay asiento. Y le dijo, ¿y ese que está ahí? Hay un asiento. El chofer le dijo, es el mío, si quiere coger. Un lugar. Pablo está diciendo, si el chofer se lo daba, ¿quién iba a manejar? Un lugar. Todos luchamos por lugares y posiciones. Y saben una cosa,
¿Cuál es el significado de conflicto? Sí, pero es que el conflicto no se resume en problemas entre las personas. La solución que los psicólogos le han dado a la respuesta, ¿qué es un conflicto? ¿Saben qué es? Cuando dos seres vivos luchan por un mismo puesto o lugar, por una misma posición o lugar, se fajan las moscas, los mosquitos, los perros, los gatos, las pulgas, pienso que hasta las bacterias se fajan. Si pudiéramos ver en microscopio una bronca entre bacterias. Y la que gana es la que invade nuestro cuerpo, la que nos enferma y hasta nos mata. Pero eso no lo logró porque así. Tuvo que luchar contra los leucocitos, contra las bacterias buenas que teníamos, contra todo eso, porque bajaron las defensas y tuvo que vencer, porque este es un mundo de pecado que se basa en ¿qué cosa? En la lucha por los lugares y los puestos. En eso se basa. Y Jesús vino a darnos otro ejemplo. Él era rico y poderoso y renunció a todo para descender de la luz a las tinieblas de este mundo tenebroso, condenado a la perdición. Y entonces dice aquí, y se hizo semejante a los hombres. Pero esa palabra semejante es la clave, la segunda clave del texto de esta mañana. La primera clave es ¿cuál palabra? Morfé. Morfé, teniendo forma de Dios. No tomó eso como para aferrarse y se hizo semejante. ¿Qué cosa es semejante? Hay una palabra griega que dice gemá, que quiere decir tomó la apariencia humana. Tenga cuidado con su idea y su criterio de Jesús. El Hijo del Hombre, porque 70 veces dijo yo soy el Hijo del Hombre. Tomó nuestra apariencia para vivir entre nosotros, para convivir con nosotros. Pero no pasó a ser otra cosa que Dios hecho hombre. Pero la gente de su tiempo no lo entendió, lo confundieron y dijeron, tú eres como yo, tú eres como cualquier otro. Si tú crees que Jesús es como uno de nosotros, estás equivocado. Jesús es Dios en todo el sentido de la palabra. La renuncia voluntaria de su identidad personal como Dios y creador del universo, la cual presenta algunos contrastes que muchos hombres no comprenden. Número 1, uparjo, quiere decir existiendo, morfei, siendo en forma de Dios, de la misma sustancia que Dios, significa que tiene los atributos esenciales, tal como muestran en la forma. El ser igual con Dios. Einai, Isa, Teoi. Arpagmón, dice luego, para aferrarse. Pablo se refiere a su premio, al que aferrarse, y no a algo que podía ser ganado. Habla de atributos que le pertenecen por naturaleza, y no de algo que se puede usurpar como quería Satanás. Por eso traducen, no tuvo por usurpación. Satanás es un ladrón. Él quiso usurparse el poder que solo pertenecía y pertenece ¿a quién? A Cristo Jesús. Pero Jesús no se aferró. En tanto que Satanás quería ese poder, Jesús no se aferró a un poder que ya tenía, que Satanás quería, y lo renunció para ser uno con nosotros. Por eso Satanás odia tanto a Jesús, porque Él le dio una lección al universo entero. Mientras alguien luchaba por quitarle el puesto a Dios, Jesús renunciaba a ese puesto para salvarnos de los males de ese egoísta llamado Lucifer. Tengan cuidado con la palabra Satanás. A mí me preocupa mucho esa palabra, porque ¿saben ustedes qué es lo que quiere decir Satanás? El que se opone a todo. Cuando yo veo personas que se oponen a todo, empiezo a sospechar algunas cosas. No me queda más remedio. Está claro que Cristo, para salvar el universo del engaño satánico, renunció voluntariamente a su ambiente de gloria y majestad.
se despojó a sí mismo. Algunos enseñan por ahí que Cristo no tiene el poder de Dios. Pero yo le voy a hacer una pregunta. Si yo tengo este traje y yo me lo quito sin que nadie me obligue, ¿yo perdí algo? Jesús no fue despojado, Jesús no fue degradado. Fue un acto voluntario. Porque hay un texto en Corintios 15 que dice, luego Dios le entregará todas las cosas para que Él sea todo en todo, mas el Hijo mismo le entregará al Padre para que Dios sea todo en todo. Y algunos dicen, ven, porque es inferior. Tampoco es inferior. Será también un acto voluntario de parte de Jesús. Morfecto ulón, o sea, tomó los atributos característicos de ¿quién? De un esclavo. Su humildad fue tan real como su deidad. Era una semejanza, pero una verdadera semejanza, no una mera humanidad fantasma como pretendían los gnósticos docetistas, que lo que pasó por aquí de Cristo no fue Jesús, sino fue un fantasma de Jesús, enseñaban los gnósticos. Jesús no es un fantasma, Jesús es real. Él le dijo a Tomás, toca aquí, para que compruebes mis heridas son reales, mis cicatrices son reales. A un fantasma no se le puede clavar en una cruz. No se le pueden producir heridas. ¿O es que acaso un fantasma también se desangra? ¿Han leído alguna novela que se titule El desangramiento del fantasma? Nadie ha escrito de eso. ¿Cómo se degüella un fantasma para que se desangre? Los fantasmas siempre han pasado a la historia como vagas ilusiones ópticas. Y Jesús no fue una ilusión óptica. Jesús fue una persona real que se movió entre nosotros, que estuvo entre nosotros y que murió por nosotros, haciendo un sacrificio. Y el sacrificio de Cristo no fue la cruz solamente, fue todo lo que Él renunció. Allí comenzó su sacrificio. Y el sacrificio del cristiano no comienza muriendo por Cristo, sino comienza renunciando a sí mismo, renunciando al yo, soportando la carrera de un cristiano, si es posible, hasta la muerte. Esa es la vida del cristiano. Pero si tú eres un cristiano que no estás dispuesto a morir por nada, más bien estás dispuesto a matar a cualquiera por defender tus posiciones, ¿qué tipo de cristiano es ese? Estábamos en el aula y el profesor dijo con estas palabras, no regañen a los miembros. Ellos van a la iglesia porque quieren oírlo usted. Nadie los obliga, nadie les paga. Tú vas a tu trabajo, ¿por qué? Porque te gusta esa empresa y quieres ser fiel al dueño de la empresa y le caes bien al dueño de la empresa y él te cae bien a ti. Tú vas al trabajo por eso. Alguien dice, el día del pago, que no me pague. No, le digo, págame hasta el último kilo que me den. Porque yo trabajé para que me paguen. Y cuando el pastor estaba enseñando eso, se paró uno y dijo, ¿y cómo Jesús les dijo a los que se portaron mal? ¡Generación de víboras! El profesor se quedó así y le dijo, si tú vas a morir mañana por tu iglesia, tú también se lo puedes decir. Si tú vas a morir por mí mañana, tú me puedes decir cualquier cosa. Pero eso que les gusta ofender a los demás, no están dispuestos a morir ni por ellos mismos. Están dispuestos a aplastar a cualquiera como si fuera una cucaracha. Y ahí es donde está el problema. Y la tercera renuncia está en el versículo 8. Y al tomar la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué renuncia? ¿Qué renuncia? La primera renuncia, repito, renunció ¿qué? A su igualdad con Dios. Y en la segunda, renunció a la identidad personal como Dios y creador. Pero ahora renunció ¿a qué cosa? Cuando decidió morir en la cruz, ¿a qué estaba renunciando Jesús? A su inmortalidad, conocida por todos. Para Dios, morir no es normal. Y para nosotros, ¿es normal morir? Porque yo oigo diciendo a muchos que la muerte es normal. Eso es normal. Pero basta que le digan que es el que se va a morir para que ustedes vean que el concepto cambia. Porque si fuera normal, nos diría el médico, tengo una buena noticia para ti. En par de meses te nos vas.
Si de algún aspecto en la vida se han creado chistes de todas clases, ¿de qué es? De la muerte. Porque preferimos jugar con eso. Hay un dicho que dice, no es lo mismo hablar del diablo que verlo llegar. Cuando te enfrentas, es cuando se sabe de verdad. La palabra gemá, llegar a ser, devenir una entrada concreta en un punto de tiempo en su humanidad, según el contraste está entre lo que Él es en sí mismo y en lo que parecía ser a los ojos de los hombres. Seos doulos, Dios frente a esclavo, el rompecabezas del diablo, le llamo yo a eso. ¿Por qué? El diablo dijo, Dios es amor y es justicia, pero yo le voy a poner un rompecabezas que no lo va a poder resolver nunca. Voy a hacer pecar a Adán y a Eva. Si Dios los salva, ¿qué cosa es? Es amor y qué cosa no es. Justicia. Dios es amor y es justicia, porque la paga del pecado es muerte. Y si los mata, ¿qué cosa es Dios? Justicia. Justicia. ¿Pero qué cosa no es? Es amor. El diablo dijo, es una prueba que no se puede resolver. Y esa se la pongo a Dios. Y Dios lo resolvió, porque demostró que por encima del amor y la justicia está también la misericordia. Y Jesús mismo vino, se hizo como uno de nosotros y murió en nuestro lugar para que tú y yo pudiésemos ser salvos. En la cruz se vio que Dios es amor y es justicia al mismo tiempo, pero no lo entendemos porque es misericordia. Voluntariamente dejó a un lado la jerarquía, voluntariamente dejó a un lado la gloria. Por eso dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. ¿Cuántos días hay que llevar la cruz? No hay día sin cruz. Pero ¿saben? Lo que más me preocupa no es que haya que llevar una cruz, es que allí no dice la cruz. Tome la cruz. Si dijera la cruz, sería la misma cruz para todos. Pero ¿cómo dice? Su cruz. ¿Cuál es tu cruz? Tú tienes tu cruz. Yo tengo mi cruz. Todos tenemos cruces. Recuerdo aquel muchacho, más bien eran dos, los habíamos bautizado. Cuando supe que se iban de la iglesia, fui a verlos. Le dijeron, pastor, la iglesia es para gente como usted, que vive bien, tiene su esposa, sus hijos. Yo no tengo quien me quiera, viven en una pobreza absoluta. Dice, aquí en la iglesia no hay quien se case, porque todas estas muchachas aspiran a unos fiestones de boda que soy. Tiene su cara. Y le dije, ¿sabes una cosa? Un matrimonio, por bueno que sea, y creo que el nuestro ha sido especial, lo digo, pero para tener un matrimonio que ya va a cumplir 32 años, hay que tener sus renuncias. ¿O no? Hay que tener sus renuncias. Son renuncias mutuas. Porque dos personas que nacieron y se educaron en hogares diferentes, en culturas diferentes, de la noche a la mañana porque se casaron, no pueden coordinar en todo. La mayoría de los que se divorcian, ¿saben qué los separa? El orgullo. Está demostrado. No ceden. Y se dio. Jesús se dio. Vio que el universo se hundía. Y dijo, hay que salvar al universo. Y yo tengo que ceder. Y voy a ceder. Y si yo cedo, dice que Cristo vino al mundo. Y tengan cuidado, porque oigo decir que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. No es verdad eso tampoco. Él vino al mundo para salvar al universo entero. Porque dice el apóstol Pablo, para salvar lo que está en los cielos, lo que está en la tierra y debajo de la tierra, y a todo el mundo. La salvación que obró Jesús en la cruz fue la salvación del universo. Fue una muerte cósmica. Si tú te mueres hoy, vas a afectar a unos pocos nada más, a tu familia y al barrio. Pero la muerte de Jesús afectó al universo. Fue una muerte universal, una muerte que va más allá de nuestro conocimiento, de nuestro entendimiento. ¿Y por qué Pablo está exponiendo todo esto? Porque los filipenses, que se tenían por cristianos, también vivían llenos de un orgullo incontrolable.
Y Pablo les está diciendo, esa actitud no concuerda en lo más mínimo con la actitud de Cristo Jesús. Pero bueno, yo quiero saber una cosa. ¿Cuántos creen que tenemos muchas cosas que renunciar todavía? Quiero ver las manos. Y los problemas más graves del creyente no están relacionados con los vicios, están relacionados con el orgullo, están relacionados con quién yo soy, con qué merezco y con qué debo tener. Ahí están relacionados. Hago un llamado en esta mañana a poner la vista en Cristo Jesús. Y no importa qué piensen de ti la gente, no importa si te hicieron algo que no te gustó, piensa en Jesús, piensa en la humildad de Jesús. Los fariseos repartieron títulos universitarios para todo el mundo menos para Jesús, que era el creador de la ciencia y de la teología y el creador de la Biblia. Y le dijeron cuando quiso hablar Jesús, ¿de dónde sabes letras? ¿A qué universidad fuiste? ¿Con quién estudiaste? ¿Con Gamaliel? ¿Con quién? Tú no eres nada. ¿Y Jesús qué le discutió? Jesús tiene que haber dicho, con estos necios orgullosos no tengo que discutir nada. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, en esta mañana. Que Dios nos ayude. Y que la humildad de Cristo pueda llenar nuestros corazones. Cantemos el himno y después vamos a orar.